Todas y como siempre, bienvenidos y bienvenidas pues a una clase más de este curso de los 72 genios o ángeles de la Cábala. Hoy vamos a trabajar con el ángel número 18 que se llama Caliel y cuya esencia principal es la justicia. Pero como siempre, ya sabéis, antes de empezar a hablar con el ángel, lo que vamos a hacer es ponernos a escuchar a nuestro amigo Mozart un poquito para que nos dé un poco ese punto de desconexión y entonces después entramos ya directamente con el ángel. Bueno, aquí estamos de nuevo, hemos desconectado un poquito con esa música maravillosa de Mozart y vamos a iniciar pues ahora el recorrido por este ángel número 18 llamado Caliel. Vamos a poner como siempre el PowerPoint. Ya hemos dicho que se llama Caliel y entonces, como siempre, antes de empezar a trabajar con él, lo preceptivo es que creemos la morada que se corresponde con este ángel, es decir, el espacio donde nosotros vamos a guardar su energía. Como siempre imaginemos, por ejemplo, cada uno imagine lo que quiera, pero yo la idea que doy es que imaginemos pues un templo en nuestro interior, como el templo del rey Salomón, en el cual hay 72 estancias y cada una de ellas le vamos a ir nombrando, pues le vamos a poner en la puerta el cartel del nombre de uno de los ángeles, a medida que vayamos trabajando con ellos. De esta forma lo que pretendemos es tener un espacio donde podamos guardar simbólicamente la energía sobrante que nosotros no utilicemos sobre ese ángel, para que luego esa energía no nos vuelva de forma perturbadora. Entonces imaginemos pues que estamos creando ese espacio, que hay una puerta en la que le ponemos el nombre de Caliel, que será la puerta número 18, y allí es cada vez que nosotros llamemos a este ángel, a este genio, pues entonces toda su energía o la energía sobrante irá a parar en ese espacio. Caliel lo dividimos en 3 sílabas, nos daría K, Cali, Caliel. Es el número 18, su regencia es de 25 a 30 grados del signo de Géminis, con lo cual vemos que es el último ángel a nivel físico del signo de Géminis. Después entraremos ya en el de Cáncer. Su regencia a nivel emotivo va de 17 a 18 grados del signo de Aries, 29 a 30 de Géminis, de 11 a 12 de Virgo, de 23 a 24 de Escorpio y de 5 a 6 del signo de Acuario. O sea que podemos ver también que forma parte del grupo de los tronos, el grupo de los tronos que son los terceros ángeles. De hecho, en cada coro angélico tenemos 8 ángeles. Entonces en el primero teníamos 8, en el segundo pues era ya del 9 al 16 y en el tercero pues nos toca del 17 al 24. Entonces este será, pues como hemos dicho, será el segundo de los tronos. Aquí tenemos, como siempre, tenéis, vamos, la plegaria que después la podéis consultar cuando miréis este vídeo en diferido, tranquilamente, y la plegaria es el número de contacto con el ángel. Después tenemos el exhorto, que vendría a ser
de alguna forma lo que el ángel nos pide a nosotros. Pero ya digo, eso después tenéis tiempo después para verlo tranquilamente, como yo lo pongo en diferido, para poder leerlo con calma y con tranquilidad. Vamos a ver las claves o rondas de este ángel que nos expliquen un poquito pues cuál es la energía que mueve. La primera nos habla de ir contra la adversidad. Por lo tanto, significa que este es un ángel que nos ayudará a salir de la adversidad y, por lo tanto, a vencer situaciones difíciles, situaciones enquistadas, situaciones en las que debamos utilizar el sentido común, situaciones que nos lastran y que hacen que nos sintamos pesados, que nos sintamos mal. Entonces, cuando llamemos esta fuerza nos ayudará a encontrar la salida. Y nos ayudará a encontrar la salida a través de la inteligencia. O sea, nos ayudará a comprender qué es lo que nos ha llevado a esa situación y cómo podemos salir de ella. Nos ayudará también a luchar contra lo adverso, que en realidad lo adverso no es más que lo injusto. O sea, lo injusto viene dado como fruto de los errores que nosotros hemos cometido en el pasado. O sea que si somos injustos, entonces generamos adversidad. Este ángel entonces tiene que ayudarnos a dejar de ser injustos. Y si dejamos de ser injustos, dejamos de generar errores, dejamos de generar adversidad en nuestra vida. Por lo tanto, a través del trabajo con Caliel, nosotros podremos vencer entonces y comprender sobre todo pues cómo establecer la justicia en nuestro interior. A veces nosotros entendemos la justicia simplemente por lo que vemos fuera. O sea, que vemos un juicio, por ejemplo, en la tele y tenemos unas pruebas que nos presentan y entonces determinamos, pues esa persona es culpable porque nos han enseñado una serie de pruebas en las que parece ser pues que había robado, que había hecho tal cosa y tal. Pero todo eso que nosotros vemos en el exterior sucede también en nuestro interior. Por lo tanto, en nuestro interior también tenemos allí toda una serie de inocentes y de culpables. O sea que imaginemos, por ejemplo, que nosotros hemos decidido hacer un régimen. Muchas veces hablo del régimen porque es algo común. Entonces imaginemos que hay una parte de nosotros que nos da las pautas a seguir y que nos dice, bueno, pues deberías hacer esto y esto y esto, porque necesitas perder peso o porque necesitas eliminar grasas o porque necesitas poner tu salud en orden. Entonces, esto puede ser, por ejemplo, una tendencia, llamémosle entonces una tendencia justa. Ahora, las otras tendencias que están asentadas en nosotros y que tienen más fuerza porque llevan más tiempo, las que nos llevan a comer pues un exceso de chocolate o de pan con tomate o un exceso de grasa o un exceso de salsas o un exceso de vino o un exceso de cerveza o lo que sea que nos esté engordando y que nos haga que estemos fuera de peso o que estemos recargando demasiado nuestras grasas, pues entonces esas tendencias van a intentar eliminar a esa otra que están haciendo, a esa otra que es justa. Y por lo tanto esas tendencias generarán en nosotros injusticia. Entonces ahí tendremos la lucha entre lo injusto y lo justo. Y entonces tendremos incluso la posibilidad de que esas tendencias engañen, que digan mentiras y que digan, ¿qué va? Pero a ver, si te comes ahora un trozo de pastel, ¿eso qué va a hacer? Eso no te va a hacer nada. Además es bueno, fíjate que el pastel tiene azúcar y el azúcar pues te ayuda a empujar hacia adelante, a tener, tu cuerpo necesita azúcar. Y empieza a darte argumentos, algunos de ellos falsos, que van en contra de esa tendencia inocente que estaba intentando sobresalir, que estaba intentando imponerse, haciendo ver que nosotros necesitábamos pues una serie de cambios. Cuando nosotros intentamos eliminar esa tendencia inocente, pues de alguna forma nos encontramos entonces con esas tendencias que están apretando para generar culpabilidad, incluso diciendo mentiras si es necesario para poderse salir con la suya. Eso reflejado en el exterior nos lo encontramos cuando hay gente que miente sobre nosotros y que dice cosas que son falsas. Entonces, el trabajo de Caliel precisamente, o uno de los trabajos de Caliel, es ayudarnos a ser conscientes de ello y a dar más fuerza a esa tendencia inocente para que esa sea al final la que triunfe. En la segunda ronda vemos que nos ayuda a conocer la verdad. Y por lo tanto, cuando decimos conocer la verdad, decimos al mismo tiempo discernir lo falso, discernir los errores que estamos cometiendo y por lo tanto evitar que cometamos errores en nuestra vida. Nos ayuda a tomar el camino adecuado y nos ayuda a que reinen las buenas tendencias, las que tienen que llevarnos a meternos, a colocarnos en el camino que nos lleve hacia donde quiere nuestro ego superior, es decir, el jefe ese interno que es el que debería marcar las normas y es el que en realidad sabe lo que a nosotros nos interesa, que no siempre coincide con aquello que nos gusta. Y ese es el gran problema en la vida, que la lucha entre lo que deberíamos hacer y la lucha entre lo que queremos hacer
pues es lo que muchas veces nos hace estallar en pedazos. Es decir, nos genera problemas, nos genera entonces adversidades, nos genera el que vivamos cosas difíciles. Y es porque sabemos perfectamente que deberíamos hacer una cosa concreta y en cambio nos vamos a la otra. O sea, es la historia esa de la Caperucita, que claro, que le dicen que se vaya ahí directamente y tal, a casa de la abuela, pero que va, que ella se va dando 317 rodeos de picos pardos para ver si puede ligar, y entonces por el camino después, pues da tiempo a que el lobo, que por lo tanto los bajos instintos, pues se acomoden. El tercer punto, la tercera clave o la tercera ronda, nos habla de confusión de culpables. Ahí estaremos otra vez hablando de conseguir justicia. O sea, que confundir los culpables significa, pues como decía antes, si hay unas tendencias en nosotros exteriores o interiores, es igual, que están diciendo cosas que son falsas, pues Caliel ayudará a recorregir las cosas, a recolocarlas en la línea adecuada, a ponerlas en el camino que nos llevará hacia el bien y por lo tanto a conseguir la justicia. Eso también sucede a nivel exterior. O sea, nos vemos a veces sumidos en juicios en los cuales pues la parte contraria está diciendo una serie de mentiras, de cosas falsas para intentar ganar. Entonces Caliel nos ayudará a corregir todo esto y por lo tanto a que seamos absueltos, a que no se nos persiga. Y hablando de persecución, no solo ya estamos hablando de cosas externas, sino también de cosas internas. Y que muchas veces sentimos esas persecuciones internas, porque nos sentimos mal, porque sentimos que hay una parte de nosotros que nos lleva hacia un lado y otra parte que nos lleva hacia el lado contrario. El cuarto punto, la cuarta ronda, nos habla de distinciones de las leyes. Eso significa comprender las leyes. ¿Comprender las leyes qué es? Comprender cómo funcionan las cosas. Este ángel, dentro del árbol de la vida, diríamos que es el Saturno de Saturno, es decir, el Vina de Vina. Entonces Saturno es el planeta de la ley, entonces es el que nos permite comprender la ley, nos permite comprender cómo funcionan las cosas, el que nos permite organizarnos de una forma adecuada. Y entonces, pues, si nos organizamos de una forma adecuada, es mucho más fácil que las cosas funcionen bien. O sea que nos ayudará también a dejar de defender ideas fijas. Ya os he dicho muchas veces que cuando nos cerramos en una idea fija pensando tengo razón y mantenemos esa idea durante un tiempo, las ideas tienen que evolucionar siempre. Por lo tanto, una idea fija deja de ser coherente a la que pasa un poco de tiempo. Entonces tenemos que ir modificando nuestras ideas, tenemos que irnos abriendo. O sea que es aquello del bipartidismo que tenemos, por ejemplo, aquí en España. O sea que nos encontramos en un país en que la gente vota a la izquierda o vota a la derecha. O sea que no tiene término medio, ni siquiera lo hace por una lógica o por una coherencia o pensando en lo que hace, sino simplemente porque toca. Entonces, claro, dices, bueno, pues los de derechas siempre votan a derechas y los de izquierda, pues votan siempre a izquierda cuando votan. Y cuando no, pues no votan. Y ahí es donde marcamos la diferencia. Cuando los de izquierda se van todos a votar, ganan los de izquierda. Cuando los de izquierda están desencantados, gana la derecha. Pero claro, eso por ejemplo en Estados Unidos no pasa. En Estados Unidos hemos visto como gente republicana han votado a Obama, porque pensaban que podía ser, en este caso, mejor presidente que el militar aquel, ¿cómo se llamaba? El que defendía la parte republicana. Y que claro, que venía con la herencia de Bush y claro, el pobre Bush dejó una herencia muy mala y entonces los americanos, pues la mayoría de ellos llegó a pensar pues que aunque fuera un partido contrario, pues Obama iba a ayudarles más que su propio defensor, digamos, el propio representante de su partido. Entonces, claro, lo bueno es saber salirnos fuera de nuestras ideas fijas para poder ir más allá y por lo tanto no quedarnos ahí encasquillados ni en un partido, ni en una idea, ni en una historia, ni en nada, sino movernos, pensar las cosas, ir más allá y constantemente ir hacia adelante. Y la quinta ronda y última nos habla de protección contra los escándalos. O sea que otra vez estaremos hablando, cuando hablamos de escándalos, estamos hablando de errores, porque lo que nos lleva a los escándalos es cuando esos errores de alguna forma se materializan, cuando esos errores salen al exterior. Entonces se pueden volver escándalos. O sea que un escándalo es algo que es contrario a la ley de nuestro ego, a la ley de nuestra chispa divina. Entonces un escándalo se produce siempre cuando nosotros vamos por el camino equivocado. Entonces, como hemos dicho que este ángel nos ayuda a ver cómo funcionan las cosas, nos ayuda a comprender las leyes, entonces al comprender cómo funcionan sabremos irnos por el camino adecuado y por lo tanto evitaremos entonces que se produzcan en nuestra vida escándalos. Si vamos a la contrapartida de Caliel,
pues tendremos que generar en nuestra vida adversidad, falsedad, escándalo o golpes bajos. Entonces, cuando esto esté sucediendo en momentos determinados de nuestra vida, podemos pensar que está trabajando en nosotros la contrapartida de Caliel y por lo tanto hay que volver a por colocarnos en orden y hacer las cosas bien, mirar cómo funcionan las cosas por dentro para podernos colocar otra vez y que entonces esta contrapartida no se active o se desactive. Trabajos a realizar para ponernos en línea con Caliel. Pues, por ejemplo, vencer las adversidades, descubrir culpabilidades o culpabilizaciones que tengamos en nuestro interior, cosas por las cuales nos sintamos culpables, y entonces perdonarnos y pedir perdón, y conocer la verdad. Y cuando hablo de la verdad, hablo de la verdad interna, porque la interna es la que nos llevará después a conocer la externa, y no al revés. Y como siempre, pues acabamos el ángel deseando pues, que Caliel os sea propicio. Vamos a irnos a esta configuración. Y entonces ahora es el momento, como siempre, en que realicéis vuestras preguntas sobre este ángel. A ver qué es lo que queréis preguntarme sobre Caliel. Os repito, como siempre, que estamos hablando de fuerzas y de fuerzas energéticas que nos ayudan a ir hacia adelante. Por lo tanto, no lo toméis como algo teórico, sino como algo práctico. Utilizar esas fuerzas. Yo simplemente os doy claves. Esas claves son muchísimo más amplias. Yo solo marco 4 puntos para que más o menos sepáis por dónde va esa fuerza. Entonces, cada vez que necesitéis, por ejemplo, justicia en vuestra vida, llamar a este ángel. O sea que, porque ese ángel entonces os ayudará a encontrarla. Cada vez que necesitéis saber cómo funcionan las cosas, llamad a Caliel. Porque os ayudará, os pondrá en línea. O sea que utilizar esas fuerzas. Coger la plegaria, hacéis la plegaria, le pedís algo al ángel y a ver qué sucede. Y esperaros 3 días y a ver qué pasa durante esos 3 días. O sea que siempre se trata en la vida, el juego siempre es probar. No es ni siquiera creer, es probar. O sea que el creer simplemente es un paso previo que nos tiene que llevar a probar. Y cuando probamos nos damos cuenta si va o si no va. Si va, besitos y maravilloso. Y si no va, pues aparcado y a la siguiente. O sea que ese es el juego siempre. Claro, si apura los asuntos legales, evidentemente incluye pues todo lo que sea legal, todo lo que tenga que ver con jueces, con abogados, con justicia. O sea que a nivel exterior, si tenemos pleitos allí en los cuales pues la cosa está siendo injusta o tenemos nosotros la justicia en nuestra parte, o sea que creemos que tenemos razón, debemos acudir a Caliel. Claro, si la justicia está de parte del otro, es decir, si nosotros estamos litigando por una cosa que sabemos que no tenemos razón, entonces mejor que no pidamos a Caliel, porque claro, Caliel actúa en defensa de lo justo. Entonces el juego siempre está en que nosotros estemos defendiendo eso justo. Porque claro, si ya sabemos, estamos litigando a sabiendas que aquello no nos toca, entonces claro, no esperemos después que Caliel nos ayude, porque no nos ayudará. No sé qué quieres decir con si necesita el ángel nombres y apellidos. ¿Quiere decir que lo tenemos que rebautizar al ángel? ¿O qué es? Es que me tenéis que hacer las preguntas lo más claras posibles, porque a veces yo estoy espeso. Y entonces no me entero, porque vosotros sabéis lo que queréis decir, pero yo no. Entonces sería interesante aquí que me lo expliques, Inma, para ver a ver qué quiere decir esto, si el hombre necesita ángel. Quieres decir que necesitas decir el nombre y apellido de la persona, pero la justicia la tenéis que buscar en vosotros, no en los demás. Porque si la historia es buscar la justicia en los demás, pues estamos en el punto de siempre. O sea que no es las verdades de la otra persona que tienes que buscar, son las tuyas. Porque claro, las de la otra persona es su historia. O sea que las tuyas son las que tienes que aclarar, porque aclarando las tuyas ya saldrá después todo lo que tenga que salir fuera. Pero claro, el juego es que nosotros siempre queremos que sean los demás los que cambien. Queremos mover a los demás, queremos que los demás se comporten de una forma más justa. Pero para que los demás sean más justos, nosotros debemos serlo, porque los demás no son más que un reflejo de nosotros. Entonces la historia es que nosotros movamos nuestra historia interior e intentemos ser justos en todos los ámbitos de nuestra vida. Y entonces en el exterior encontraremos gente justa. Ahora lo que sucede también es que a veces nosotros nos comportamos de forma justa, pero anteriormente no nos acordamos de que en periodos pasados de nuestra vida o de otras vidas, pues nosotros no fuimos tan justos. Y entonces nos encontramos ahora la vuelta de aquello que nosotros generamos.
Tened en cuenta que el universo no planta nada y por lo tanto todo lo que nos encontremos, nos guste o no, forma parte de nuestra película. Y tenemos que aceptarlo como tal, porque si no la historia no va. A ver, si no consiste en el asunto, es posible que, y de hoy ya te me has quedado a la mitad, es posible que muchas cosas, pero no sé qué más quieres decir. No sé. Todos los ángeles en general deberían ayudarnos a sentirnos menos solos, pero claro, no sé si hay uno en concreto. Ahora estamos hablando pues de Caliel del número 18. Eso es, tienes que llamar al ángel, a Caliel, para que te ayude a salir de las ideas fijas. Porque cuando nos encasquillamos en ideas fijas y sobre todo cuando queremos defender durante tiempo y tiempo y tiempo la historia esa de que tenemos razón, resulta inútil. Al final siempre resulta inútil. O sea, no pongamos la razón por encima de la relación, porque acabamos perdiendo las relaciones. No sé. Vamos a ver. eh, A ver, las historias son duras o no duras en función de la resistencia que nosotros pongamos. Cuanto menos resistencia pongamos, pues más fáciles serán las cosas. O sea que tenemos que intentar siempre facilitar las cosas al máximo, o sea, vivir las cosas de forma sencilla. Por eso yo siempre repito que la vida es fácil. Y además lo repito 3 veces para que se corresponda con la figura precisamente de Vina, que es uno de los ángeles de Vina que estamos trabajando hoy. Entonces, claro, las cosas no son difíciles en esencia, pero nosotros las complicamos. Claro, cuanto más las complicamos, si nosotros envolvemos una historia, cogemos, por ejemplo, el llavero este, ves que yo tengo aquí de Sunjit y lo envuelvo. Pero en lugar de envolverlo con un papel, lo envuelvo con 1000 papeles. ¿Qué significa? Que a la hora de abrir y sacar después el llavero fuera, tendré que desenvolver 1000 papeles. Ese es el problema real que tenemos en la vida. Entonces, nosotros envolvemos y envolvemos y envolvemos y envolvemos las cosas. Claro, cuanto más vueltas le damos, cuanto más creemos que tenemos razón, cuanto más prefijamos esa realidad, cuanto más gente le vamos explicando aquello creyendo que nosotros tenemos razón y que nos las tienen que dar, entonces, claro, más vamos envolviendo el llavero. Cuanto más envolvemos, para después encontrar la verdad de verdad, tenemos que sacar todos esos papeles y por lo tanto tenemos que desenvolver otra vez todo aquello. Y claro, nos cuesta entonces la vida. Entonces decimos, qué difícil esto. No, no es difícil. Es difícil porque lo hemos complicado, pero en esencia no lo era difícil. Si al principio de todo hubiéramos encarado esa relación, esa situación, esa historia y la habíamos solucionado, fuera, se hubiera acabado enseguida. Pero no, alargamos el tema y dejamos pasar tiempo y guardamos silencio y no decimos lo que sentimos y no decimos lo que pensamos y en lugar de decírselo a la persona en cuestión se lo decimos a los demás y al final pues queremos que todo cambie a nuestro alrededor. Pero para que todo cambie tenemos que empezar por cambiar nosotros. A veces debemos perder cosas, sí, si no resultan útiles en nuestra vida, sí. A veces es mejor perder algo que resulte inútil, que no nos resulte útil en nuestro avance, para poder después encararnos con cosas que sean más útiles. A ver, es evidente que nosotros cuando tenemos una pérdida, pues entonces nos resulta doloroso y nos resulta difícil. Y cada vez que esa pérdida vuelve a nosotros, pues entonces nos hace daño. Pero tiene que llegar un momento en que nos demos cuenta que en realidad no hemos perdido en esencia aquel ser, sino que lo que hemos perdido solo es la visión de la persona. Entonces, claro, yo a veces le explico a la gente, digo, imagínate ahora que tienes un amigo que te dice, o un pariente que te dice que se va a vivir a Australia y que allí no tiene conexión con Internet porque se va a ir a un pueblo de aborígenes y que por lo tanto te olvides de él porque va a estar siempre en tu corazón, pero que a nivel de verlo después a nivel físico no lo vas a ver más, porque va a estar viviendo con esos aborígenes el resto de su vida. En realidad es lo mismo, es la misma circunstancia. O sea que lo que pasa es que nosotros, como nos han enseñado que cuando una persona se va al más allá, a esa persona la perdemos, nos hemos quedado con esa sensación. Pero no es así. Y en ese sentido, Caliel nos puede ayudar a comprender cómo funcionan las cosas. O sea que cuando nosotros pasamos y traspasamos la raya al otro lado, seguimos un trayecto, no se acaba el tema. Entonces es como si alguien se hubiera ido de viaje y no lo volviéramos a ver. Seguimos sintiendo en nuestro corazón que esa persona está con nosotros y por lo tanto está viva en nosotros, pero no vemos su reflejo externo y por lo tanto no vemos su cuerpo físico. Esa es la cuestión. Ahora, dicho desde fuera es muy fácil, después vivirlo cuesta más.
O sea, que yo lo he vivido con mis padres, por ejemplo, que se han ido los dos bastante jóvenes. Pero claro, ya digo, cada uno tiene una visión de la vida y cada uno tiene su forma de ver las cosas. Yo las veo así y así las vivo. A ver, comenta. ¿Qué se nos presenta? ¿Qué consideraciones de la vida? Claro, a veces nos vienen cosas que nos vienen de antes. Y nos damos cuenta porque a lo mejor no podemos relacionar directamente esa situación con lo vivido ahora. Entonces dices, a ver, si yo la trayectoria que he tenido durante esta vida es una trayectoria en la cual he procurado hacer el bien, ayudar a los demás, portarme bien, tal, y etcétera, etcétera. Claro, cuando me encuentro situaciones injustas, tengo que pensar que es que ya me venían de antes, que las he plantado antes y yo no sé cuándo. Porque claro, si todo lo que está plantando ahora está bien, lo que venga mal también me corresponde, pero no será de ahora, será de antes. O sea que yo al menos lo veo así. No es peligroso trabajar con las energías angélicas. O sea que, somos conscientes de lo que pedimos, pues depende. Si lo eres, lo eres. Y si no, es igual, porque va a trabajar de oficio el ángel igualmente. O sea que el juego de la vida está en vivir. No nos podemos esconder de la vida. Ahora, claro, dices, a ver, ¿es peligroso trabajar con una sierra? Pues depende. Si en lugar de cortar la madera te cortas la mano, peligrosísimo. Si sabes lo que estás haciendo y cortas la madera y lo haces con cuidado, te pones guantes y tomas medidas, pues no, no pasará nada. Entonces, claro, todo el juego de la vida se basa en que vivamos. Ahora, a veces hay padres, yo veo padres que quieren preservar a sus hijos diciendo, es que cuidado, si se tira del tobogán es peligroso, es que si va en el columpio se puede caer, es que si va corriendo puede resbalar y puede... Claro, pueden pasar todas esas cosas, pero el juego de la vida está en que el chaval lo viva. O sea, que el mío lo dejaba siempre subir ahí donde quería. Yo me ponía abajo y a veces rezaba, decía, ay Dios mío, que no se me caiga ese niño mío. Pero yo estaba ahí preparado con los brazos abiertos diciendo, si se cae, intentaré cogerlo. Pero no le voy a impedir subir por el hecho de que yo tenga miedo de que se pueda caer. Porque si no, lo que estoy haciendo es impidiendo que viva. Entonces, la vida está para vivir experiencias. Entonces, claro, el juego es que nosotros juguemos con las energías que tenemos alrededor y probemos a ver qué pasa. Si nos sale bien, adelante. Si nos sale mal, cambiemos de rollo. Y ya está. Pero siempre es mejor que nos salga mal algo a no vivirlo. ¿Qué más? Eh, claro, que alguien nos puede ayudar a entender el comportamiento injusto de otra persona. Precisamente porque es el ángel de la justicia. Tú si de mayor quieres ser como yo, pues yo de joven quiero ser como tú. Y así nos intercambiamos. O sea, la cuestión es ser como uno mismo. O sea que lo que pasa es que, claro, cada uno en función de dónde estamos en el zodíaco, pues vamos cargando con más cosas. Yo estoy en el número uno. Y como estoy en el número uno, que es Aries, entonces, claro, no cargo nada. O sea que todo lo suelto rápido, rápido, rápido y me lo quito de encima rápidamente. Es la ventaja del fuego. En cambio, claro, imaginaos uno que esté al final, un Virgo, por ejemplo, que está al final del trayecto y ha recorrido ya 11 signos, claro, tiene una carga en la espalda del copón divino, con lo cual, cuando yo digo que hay que soltar las cosas y tal, le costará mucho más y me dirá, joder, este dice que es fácil, pero no lo es. Claro, dependiendo de dónde estemos. Cuando uno está en la etapa emotiva, carga muchas más emociones que cuando uno está en el fuego, que es al principio de todo. Ya digo, yo ni siquiera me acuerdo de dónde fui de vacaciones el año pasado, con lo cual difícil que vaya cargando con cosas. O sea, pide la Caliel a ver si te ayuda a comprender, a ver por qué te sucede todo eso con las parejas. Porque claro, todo eso es algo que tenemos en nosotros. O sea que pidámosle a este ángel que nos ayude a comprender cómo funcionan las cosas, porque precisamente este trabaja con Saturno, que Saturno es la inteligencia divina y por lo tanto nos ayuda en la comprensión. Claro, de alguna forma nos hace consciente de lo que necesitamos, de alguna forma nos hace consciente del camino que debemos seguir para llegar a buen puerto. Porque al final el juego de la vida es ese, es llegar a buen puerto. O sea que... Y bueno, el jueves todavía no sé exactamente qué conferencia vamos a dar, pero sobre la marcha. El jueves toca la conferencia, o sea que os pido que vengáis si queréis a hacernos compañía y a tratar pues de un tema el que toque, que intentaremos que sea un tema interesante y que sea un tema ameno y, como siempre, a dar un poquito de marcha, algún punto de vista que quizás sea distinto del que tenéis normalmente y así pues os ayude pues a ver las cosas desde otro ángulo. Porque el juego al final no está en tener razón o no tener razón, el juego al final está simplemente en intentar ver las cosas desde un punto de vista distinto. Porque en cuanto nos giramos, en cuanto intentamos ver hacia otro lado las cosas, vemos cosas distintas.
aunque sean las mismas cosas, las vemos de forma diferente. Y para mí ese es el juego de la vida. O sea que os animo pues a buscar y a ver las cosas de una forma distinta. Y ahora pues os voy a dejar para, como siempre, pues ir a buscar la cena maravillosa que me toque cenar, pues yo creo que me la he ganado. Desde las 8:00 de la mañana que llevo trabajando y son las 9:30, o sea que 13 horas de trabajo, le quitamos menos una de comer, 12 horas, me he ganado la cena hoy, o sea que os voy a dejar, me voy a cenar, como siempre, gracias por estar aquí, y el martes que viene tendremos el ángel número 19, que es Leuvia.